¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de El Espejo, como siempre con historias de vida que se reflejan en la gran historia colectiva. Me había puesto a pensar, a analizar una situación que tenemos los argentinos en particular, de inventarnos y de reinventarnos a nosotros mismos en cualquier lugar del mundo. En donde uno pregunta, se dice el argentino tiene esa virtud, la virtud de poder hacer cosas, de poder reparar cosas, de poder inventar algo para tratar de salir de una situación. Y bueno, me había puesto a ver la cantidad de inventos argentinos que hay, el bypass coronario que salvó millones de vidas, de René Favaloro. Mucha gente no lo conoce, pero por ejemplo, la detección de la identificación por huellas dactilares, por las huellas dactiloscópicas, pertenece a un argentino, a un comisario, Juan Bucetich, eso que hoy vemos en las películas. Permitir que no se coagule la sangre, que se crearan los bancos de sangre, Luis Agote. La virome, la lapicera que antes se usaba con fuente únicamente, pertenece a un extranjero, Juan Viró, que se radicó en la Argentina. Digo, la jeringa autodescartable para evitar los contagios es lo más reciente. El colectivo también es un invento argentino. La primera emisión masiva de radio fue en la Argentina, en agosto de 1920. Digo, hay tanto potencial en la República Argentina, y en cada pueblo y en cada ciudad hay gente que ha tenido inquietud por experimentar, por inventar y por educar también. Porque de eso se trata esta historia. Ese potencial que los argentinos tal vez debemos explotar de la mejor manera posible. Tal vez ese sea también un espejo en donde debemos mirarnos. El espejo de la potencialidad como sociedad, para no compararnos con otros países, pero sí para ser nosotros mismos mejores como sociedad y como nación. Reflejarnos en esas cosas, en lo mejor de la historia, pero además inventarnos sobre todas las cosas un futuro mejor. Bienvenidos a El Espejo. En este programa vamos a hablar con alguien que le voy a dar algunos datos. Es el hijo, por ejemplo, de quien diseñó el reloj de la torre de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Ese reloj que usted pasa por allí y lo ve, bueno, es el hijo de quien diseñó ese reloj, quien lo construyó, y él es el encargado de mantenerlo. Para la gente que nos está viendo desde otros lugares, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes es la iglesia más importante que tiene la ciudad de Río Tercero. Es el hijo también de alguien que en algún momento llevó adelante un emprendimiento realmente exitoso, una fábrica de relojes que llegó a contar con un plantel interesante de operarios. Pero él además también, a quien vamos a entrevistar, es director de un instituto de nivel medio de la ciudad de Río Tercero. Bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando con esta persona que después de la pausa conocemos de quién se trata. La
La Asociación Gremial de Empleados de Comercio, AGEC Río Tercero, continúa acompañando a los trabajadores mercantiles de Río Tercero y zona de influencia, brindando a sus afiliados cada día más servicios y beneficios en salud, educación, capacitación, sociales, turismo, recreación. Y seguimos creciendo y trabajando para nuestros afiliados. Empleado de comercio, acércate a tu gremio. Te estamos esperando. AGEC, equipo y conducción al servicio de sus afiliados. Expreso Vileta SRL, cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Vileta, 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. CB, vidrios y aluminio, perfiles de aluminio, todo en vidrios, ventas por mayor y menor. CB, vidrios y aluminio, Avenida General Sabio 2464, teléfono 03571 432 785 50 76 85. La historia más linda cuando se construye una casa es haber elegido cada detalle que la hace nuestra. Eso te lleva a Cerámica Centro. Allí encontrarás todo en pisos, revestimientos. Único distribuidor Ilva. Griferías, sanitarios, cabina de ducha, hidromasajes, columna de duchas, saunas, construcción en seco. Único distribuidor Durlock en la zona. Cerámica Centro, en 4 sucursales. En Río Tercero, Avenida Sabio 1124. Teléfono 03571 640 900 640 901. Un eslabón más de Ranco Materiales Sociedad Anónima. Intercórdoba, la oportunidad de un buen viaje. Unidades diferenciales, 25 asientos cama, Wi-Fi y LCD. Servicio, seguridad y confort para un viaje placentero. Por consultas o reservas al teléfono 0810-555-9812. Nuestra web www.intercordoba.com.ar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. En el parque industrial hemos inaugurado recientemente un centro de convenciones y negocios. Tiene 1.200 metros cuadrados. Las empresas están llamando para poder tener reuniones y convenciones que son de índole tanto provinciales, nacionales como internacionales. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. Somasi Sociedad Anónima, consultora de salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial. Ofrecemos la categorización de industrias ante la Secretaría de Ambiente en materia de impacto ambiental dentro de la provincia de Córdoba. Dictamos capacitaciones teóricas prácticas, primeros auxilios, uso y manejo de extinguidores portátiles, trabajo en altura, evacuación. Ofrecemos nuestros servicios en Río Tercero al país. Trabajar con seguridad es nuestra mejor decisión. Río Tercero, Córdoba, Argentina. Ahora podés hacer tu secundario a distancia completo en Río Tercero, sin tener que viajar a Córdoba. El CFT Río Tercero te ofrece todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Apoyo académico y administrativo, biblioteca y la posibilidad de rendir tus exámenes en Río Tercero. Y si necesitas solamente completar el secundario, podés hacerlo. Y además te aceptamos las materias que hayas cursado. Nunca es tarde para terminar tu secundario. Es hora de recuperar los sueños. Trabuco, Río Tercero, Vélez Arfield 215, Hernando, Boulevard Rivadavia 766, General Cabrera, Boulevard San Martín, esquina Italia, General Dehesa,
Buenos Aires 185, Santa Rosa de Calamuchita, Libertad 248, Oncativo 25 de Mayo y Castelli, www.trabucohogar.com.ar. Muy bien, nos acompaña en el espejo de hoy Jorge Volati. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, muy bien. Buenas noches para todos los televidentes que siguen este programa y gracias por esta invitación. Por favor. Vamos a decir que lo hemos invitado a Jorge por diferentes circunstancias. En primer lugar, porque Jorge, primero que su familia, de su papá, de don Cornelio Volati, tiene una historia muy, muy particular, que es la de ser uno de los inventores que dio el interior del interior en Córdoba, ¿no? Sí, sí. Y emprendedor, además, tu padre, Jorge. Sí, la verdad que es una característica que siempre tuvo él. ¿Tu hijo falleció cuánto tiempo hace? En el año 86. En el año 86. Sí, y en realidad, bueno, él nació en un pueblo chiquito que es Pozo del Molle, que está dentro de la provincia de Córdoba, en el año 17. Y hasta que le tocó el momento de ir al servicio militar, que eso fue un paso importante en su vida porque le marcó algunas cosas que tuvieron que ver con su futuro. ¿Dijiste en el año 86 o 96 es que falleció tu padre? No, fue unos años después. 86. 86, Sí. 86. Y bueno, justamente el hecho de haber tenido la oportunidad de, oportunidad o no, Sí. depende de cómo se vea, de realizar el servicio militar, le tocó Marina. Tuvo en el segundo año, porque en aquella época se hacían 2 años, Marina, 24 meses. En el segundo año tuvo, junto con un grupo de marinos, ir a Inglaterra para traer el crucero de la Argentina, que fue fabricado allá y que lo habían comprado las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, la Marina, la Naval. Y eso significó un viaje importante porque salieron primero en un barco hasta allá, hasta llegar a destino y ahí retirar este buque y después fueron haciendo escalas en distintas partes. Eso le permitió conocer, bueno, este buque se fabricó en Inglaterra. Y ahí tuvo la oportunidad de conocer el tema de los relojes. Ahí nació su pasión por los relojes, claro. Le apasionó ese mundo, conocer, ver distintos relojes de distintos tipos, desde los relojes pulseras hasta los relojes grandes de pared. Como el de la Iglesia del Orden de Río Tercero. Ya vamos a llegar a la parte de la fábrica de relojes Ruiseñor y todo lo demás. Comenzamos con tu vida. Vos nacés en Río Tercero. Sí. Yo he nacido acá en el año 58. Siempre he estado acá, salvo cuando me tocó el servicio también. ¿A dónde lo hiciste vos? Bueno, a mí me tocó también, por esas cosas de la vida, me tocó Marina. Con 18 años. Sí, en realidad yo lo hice con ya. 19 porque en esa época habíamos pedido un año de prórroga para poder terminar el secundario. Vos estudiaste en la ENET, en aquella época, Oye, y eran 6 años. Entonces, para no cortar el último año, nos daban la posibilidad de tomar un año de prórroga, completar la escuela y después al año siguiente nos incorporaban. Jorge, vos sos técnico electromecánico, porque Exacto. era técnico electromecánico o técnico químico. Exactamente, en aquella época eran las 2 especialidades que tenía la escuela. ¿Y en qué lugar haces el servicio militar? En Ushuaia. En Ushuaia. O sea, la cuestión fue así, nosotros nos incorporaron, digo nosotros porque éramos un grupo de acá de Río Tercero, después del Mundial de Fútbol. Pasamos el Mundial del 78 acá y después del Mundial, a fines de julio, nos incorporaron, nos trasladaron a la base naval que estaba en Puerto Belgrano. ¿Fue para la época del conflicto con Del Beagle? Exacto, a eso iba a llegar. Ajá. Y justamente ya se estaba generando este problema, bueno, el tema del Beagle ya venía. Sí. Y nos incorporaron en Puerto Belgrano, tuvimos ahí 30 días de adiestramiento, ¿no es cierto?, de todo lo que es conocimiento
lo que hace cualquier concreto cuando se incorpora. Sí. Y, de introducción. De introducción, exacto. Y entonces sale en ese momento la oportunidad de seleccionar un grupo para ir a la base naval de Ushuaia. ¿Vos eras marinero o infante de marina? Bueno, yo me ofrezco como voluntario para ir allá. Ah, vos te ofreces sí, como me ofrecí, voluntario. sí, porque en realidad era otro el objetivo en ese momento, pero no lo pude lograr. En ese momento en Marina incorporaban cada 2 meses una tanda de concreto de distintos lugares del país. Entonces cada 2 meses se renovaba, te daban de baja un grupo e incorporaban un grupo nuevo. El grupo que había entrado antes que nosotros, 2 meses antes, de ese grupo habían seleccionado a algunos que iban a ir en forma voluntaria a hacer la campaña antártica. Que ese hubiera sido mi objetivo, porque bueno, yo tenía esa idea, ya que tengo que estar en el servicio, que bueno, me sea útil para hacer algo distinto y conocer algunos querías ir a- Hubiera querido a ir, la pero Antártida. no pude lograrlo porque ya el grupo que iba a participar lo habían seleccionado de la tanda anterior. Entonces lo que sigue a continuación fue esta oportunidad de ir allá a la base naval y bueno, de los 12 riotercerenses que estábamos incorporados ese año ahí, bueno, yo elegí para ir allá. Y bueno, así fue, llegamos a la base naval, ya cuando el conflicto del Beagle estaba muy avanzado y justamente, bueno, acá también se vivió, ¿no es cierto? ¿Se Sí, acuerdan sí, los los famosos simulacros. zafarranchos? Nosotros los llamamos zafarranchos de combate, que eran los simulacros que se hacían. Se apagan todas las luces. Exactamente. Y bueno, justamente tuvimos también unos días de instrucción ahí y yo quedé en la parte de marinería, no de infantería de marina. Y yo fui destinado justamente a un taller de electricidad que había allá. Vamos a recordar que el infante de marina es quien en el caso de un conflicto bélico es uno de los combatientes directos, ¿no? Exacto, son los que estaban armados, digamos, son los que cubrían las guardias. Y tiene una instrucción muy rigurosa. Muy rigurosa, exacto. En cambio, en la parte de marinería hacíamos todas las otras actividades. Así como yo estaba en la parte de electricidad, había gente que estaba en la panadería. Servicios. En los servicios, exacto. Mecánica, había un grupo que estaba en mecánica, en la parte administrativa. ¿Y Yo distribuía. cuánto tiempo estuviste incorporado, Jorge? En realidad tuve 14 meses y 11 días. Lleva la cuenta como yo, cuando Sí. yo siempre digo, estuve 13 meses, 29 días y 15 horas. Sí, hasta la fue hora. las horas también. Pero bueno, el tema más, digamos, más complicado de eso fue cuando el conflicto estaba en pleno auge y no había posibilidades, ¿no es cierto?, de que hubiera un arreglo. Entonces, a partir de esa fecha, que fue fines de septiembre, Sí. principios de octubre, empezó a llegar a la isla, hablamos de Tierra del Fuego, empezaron a desembarcar un montón bueno, se llevaban soldados de todo el país. Y entonces justamente Ushuaia, por tener el puerto, era el lugar donde llegaban los barcos y bajaban no solamente gente, sino todo el equipamiento. Y del otro lado, soldados chilenos. Exacto, porque el canal de Beagle se separa con Chile. Con Al Chile. frente está la isla Navarino, que estaría del otro ¿Se ve lado. la otra costa? Sí, hay partes donde se ve, porque no es tanta la distancia. Y ustedes sabían que del otro lado había soldados chilenos. Y sí. ¿Y qué les decían? Que en cualquier momento... Bueno, justamente ya el ambiente era de que esto iba avanzando, que nos íbamos equipando para eso. Para que tengas una idea, en la isla normalmente había alrededor de 1000 efectivos entre los que estaban en la base naval y la base aeronaval que estaba en Río Grande, pero para esa fecha llegamos a ser alrededor de 10.000. O sea, se había incorporado muchísima gente, se habían reforzado todos los lugares tácticos, las guardias, los lugares específicos. Y bueno, todo llegó a un punto en aquel, digamos, 22 de diciembre, prácticamente en víspera de Navidad, Navidad, que nosotros esa noche, bueno, convengamos que allá hay una cuestión por la cercanía con el Polo Sur. Sí. En verano los días son mucho más largos, ¿no mucho es cierto? más O sea, largos, las noches son muy cortas. Y estamos hablando de una fecha ya de verano. Y justamente fue una noche demasiado corta porque sabíamos que al otro día se iban a ocupar las islas. O sea, habíamos llegado al punto donde estaba todo preparado, donde en el puerto estaban preparadas unas lanchas rápidas que se llamaban, que tenían un equipamiento muy, muy especial.
con poca gente, iban a ir a ocupar las famosas islas Lennox, que estaban, no recuerdo Picton y Nueva, Picton y Nueva, que estaban a la entrada del canal de Beagle. Sí. Y uno dirá, ¿qué importancia tiene? Bueno, la importancia es porque están al comienzo del canal y depende, si eran chilenas o argentinas, cambia el límite territorial. Es una cuestión estratégica también. Sí. Bueno, y esa misma noche, no recuerdo bien el horario, pero ya muy avanzada la noche, llegó digamos, el parate del ataque. Ellos le llaman abortar el ataque, ¿no es cierto? Sí, intermedia el Papa. Claro, llega justamente la intervención del Papa y a raíz de eso entonces se decide no atacar las islas, no ocuparlas, es decir, porque en realidad las islas estaban desocupadas, pero era una forma de tomar posesión de ese lugar. Zamoré creo que fue yo no sé si fue en Malvinas o en el conflicto con Chile, que fue Zamoré el que el envió del Papa para hacer la gestión, destrabar el conflicto. Y bueno, eso hizo de que al día siguiente todos estuviéramos en un estado de alerta, pero con cierta reserva en el sentido que, bueno, sabíamos que no se habían ocupado las islas. Que curiosamente no se ocuparon unos días antes, unos 4 días antes, que se había intentado llegar a las islas, pero justo no dieron las condiciones climáticas, el mar estaba muy alterado, había fuertes tormentas y esas cosas, entonces habían salido con la intención de ocuparlas y replegaron y regresaron, digamos, a la base a espera de mejorar el tiempo. Por eso se fija esa otra fecha, que dio justamente la posibilidad de que la intervención parara el conflicto. Que de haberse producido, bueno, no sabríamos cuáles hubieran sido en definitiva las consecuencias, porque en ese momento nos comparamos con Chile, decíamos éramos 2 países más o menos con las mismas características, 2 países chicos, pero uno siempre piensa en el apoyo externo, las grandes potencias a quienes podían llegar a ayudar, como pasó. Aparte, por suerte no hubo guerra, porque la guerra es una locura. No, por supuesto, con Malvinas de la muerte de tantas personas, ¿no? De tantos, yo le digo, veteranos, héroes, claro. Llámale como quieras, pero bueno, eso, la guerra pierde la humanidad. Sí, ¿no? sí, por supuesto, todo lo que trae con consecuencia de esto es impresionante. Jorge, y bueno, por suerte eso fue ¿te dan la baja? Eso sucedió que, bueno, nos dieran la primera licencia. Yo tuve 7 meses antes de poder regresar acá a Río Tercero. ¿Y a la Antártida no fuiste? No se dio, cerca, no pude ir, lamentablemente no pude ir, porque bueno, como decía, las condiciones no se dieron. Si hubiera tenido la suerte de haber sido incorporado en la tanda anterior, quizás podría haber sido seleccionado. ¿Y tu papá acá en Río Tercero tenía un emprendimiento? ¿Cómo estaba trabajando tu viejo? Bueno, él cuando vuelve de la Marina, sí. Se instala en Pozo del Monte, en su pueblo natal, y junto con un hermano más chico que él, deciden poner una relojería y joyería. Que en aquella época se hablaba de la compostura de los relojes, o sea, se reparaban los relojes. Reparación de los relojes. Las máquinas de los Exacto, relojes. sí, eran todos mecánicos. Que fue un poco lo que él aprendió estando allá, ¿no es cierto?, cuando visitó Europa, conocer, descubrir un poco eso, y bien, se pusieron con esa actividad los dos. Después decide venirse a Río Tercero, que era en el año 45. Con la idea también Río Tercero comenzaba a expandirse a raíz de la radicación de la fábrica militar. Exactamente, estaba en un buen momento, en un buen crecimiento, y bueno, decide venirse acá a Río Tercero, se instala acá, pone un negocio similar al que tenía en Pozo del Molle, en la calle Libertad, comienzo de la calle Libertad, que actualmente existe esa joyería. Sí. Tendríamos que nombrarla. Sí, Botazo. Botazo, sí. Exacto. Ahí funcionó la joyería y relojería Volati, cuando se instala acá en Río Tercero, que fue una de las primeras, porque había solamente 2 o 3 en ese momento. Bueno, siguió con esa actividad, con el tema de la compostura de relojes, todo lo que tiene que ver con los artículos de joyería y relojería, venta de relojes, algunos elementos de bazar y ese tipo de cosas. Y bueno, ahí surge la idea de fabricar un reloj. Made in Río Tercero, Made in Córdoba, Made in Argentina. Sí, en definitiva era eso. Entonces, él tenía un reloj Haas de origen justamente inglés, que era un reloj despertador, una máquina muy simple, muy práctica, y en base a eso desarrollan
un reloj que se llamó en su momento Ruiseñor, que Ruiseñor es un pajarito que tiene un sonido muy especial en el amanecer, ¿no es cierto? Y deciden, bueno, fabricar ese reloj, copiar las piezas y fabricarlo totalmente acá en Río Tercero. Para lo cual, bueno, se conforma una sociedad con otros integrantes, forman una sociedad, forman un directorio, fabricaron máquinas inclusive, se llegaron a fabricar pequeños tornitos porque no había en el mercado en esa época como hay ahora esas posibilidades, entonces hubo que hacer máquinas especiales para fabricar determinadas piezas, fresadoras de poco tamaño, tornos chiquitos del tipo revólver y bueno, algunos balancines, y entonces desarrollaron toda la matricería, todos los dispositivos para fabricar el reloj acá. Las únicas dos partes que no se hacían acá en Río Tercero es el eje donde va montado lo que se llama el áncora, que es el que da el avance al reloj mecánico. Para quien tenga una idea de lo que es el reloj mecánico, es una piecita que hace una basculación así y va avanzando la aguja en forma de segundo, ¿no es cierto? Segundo, sí. Ese eje tiene los dos extremos bien terminados en un filo y sobre la máquina van montados dos pequeños bujes que soportan el extremo ese tan filoso. Bueno, esa pieza era en ese momento imposible de fabricarla acá. Entonces se importaban esas piezas. ¿De dónde venía esa pieza? Eran de Alemania. Sí, de Alemania. Sí, de Alemania. Y el resto se fabricó todo acá. La placa de los engranajes, inclusive hasta las cuerdas, todo se fabricó en el país. Por supuesto, no todo acá en Río Tercero, porque por ejemplo las cuerdas venían de Buenos Aires, había un proveedor de eso. Y esa misma máquina, que era una máquina estándar, que era la que componía el reloj despertador, también después se instaló en algunos relojes de mueble, ¿no es cierto?, con terminaciones de madera, con otras calidades, pero básicamente la máquina era la misma, que tenía la posibilidad de usarse como despertador. Que tenía una aguja, ¿no es cierto?, donde uno elegía el horario donde iba a sonar en el momento que fuera. ¿Y cuántas personas llegan a trabajar en la fábrica que instala tu papá? En el momento de mayor producción, que estaban alrededor de los 3.000 despertadores mensuales. ¿3.000 despertadores? Sí, casi 150 por día. En ese momento superaban las 60 personas. En general eran todos jóvenes, todos muchachos jóvenes, porque bueno, no existía el oficio, digamos, para fabricar ese tipo de piezas tan pequeñas. Entonces muchos entraron con 18, 20, 22 años, inclusive algunos con 16, y bueno, ahí aprendieron el oficio y fueron capacitándose en distintas actividades, ¿no? Porque desde fabricar la pieza hasta el armado del reloj, hasta que el reloj sale terminado, hay mucha mano de obra. Y lamentablemente, bueno, las condiciones después fueron desfavorables, una cuestión de administrativa del país. ¿Qué pasó? ¿Fue en la época de Frondizi? Exacto, sí, fue en la época de Frondizi que el presidente hace un convenio con los suizos, le vende cereal a los suizos en ese momento y permiten que importen relojes al país. Entonces fue un momento muy, muy duro porque no les permitió poder reaccionar ante esa situación y eso hizo de que, como digamos, de la noche a la mañana, todo lo que tenían en producción se paró. Porque, bueno, o sea, proteccionismo de la industria nacional, nada. No, nada. O sea, exportamos materia prima, que nos manden lo que elaboran ellos. Claro, sin proteger la industria nacional. Y nosotros no producimos y no vendemos nada. Exactamente. Entonces, bueno, fue un golpe muy fuerte porque recibían llamados de clientes que les decían, no, suspendan el pedido que hicimos, íbamos a comprar tanto, no, suspendan o no manden. ¿Pero no podía competir? No, era imposible. A tal punto de que para mejorar la producción se habían llegado a comprar 2 tornos italianos, 2 tornos revólver, que en ese momento había que importarlo, no había en Argentina, 2 tornos importantes, ¿no es cierto?, como para mejorar la producción de algunas piezas más pequeñas, y esos tornos llegaron hasta Buenos Aires a la aduana y ahí se volvieron, porque no se pudo ni siquiera llegar a retirar y ponerlo en producción. Y bueno, es muy chico. ¿Cuántos años tenías vos, Jorge? Esto fue en el 60 y pico, yo tenía 5 o 6 años. Claro, es un nenito. Claro. ¿Y recordaste que alguna imagen de aquel momento? Yo recuerdo algo, sí, de la fábrica. La desazón de tu papá. Y fue una época muy dura porque
Bueno, primero que como toda empresa que está en pleno expansión, cuando se produce una caída de esta sin posibilidad de recuperación, porque no tenían ellos la posibilidad de decir, bueno, este rubro no anda y hacemos este otro. Claro. O sea, eran relojes, o sea, no había otra opción. Y bueno, eso hizo de que tuviera que tomar, digamos, actitudes bastante duras, en el sentido de que, bueno, todo el personal que hubo que despedir, compromisos que tenían, maquinaria que hubo que vender, liquidar para poder cancelar deudas y todo. Y bueno, eso hizo de que inclusive por supuesto la sociedad se disolvió, cada uno tomó por su lado y bueno, empezar de nuevo, como quien dice. ¿Y qué más inventó tu papá y vos también, porque vos también fuiste parte, heredaste de alguna manera eso, ¿no? Claro, bueno, él a partir de ahí, con las pocas máquinas que pudo quedar, que eran muy poquitas, y como él trabajaba en especial piezas chicas, empezó ahí a trabajar con fabricaciones militares acá en Río Tercero, para proveer algunas piezas chicas que en ese momento se utilizaban, por ejemplo, cuando se fabricaban los cañones acá, cañones, sí, el 105. El 105, sí. Exacto, después hicieron otro, un 155, morteros, etcétera, etcétera. Él hacía las piezas. Claro, empezó a proveer a la fábrica militar piezas pequeñas. Inclusive se llegó a fabricar en el taller la aguja del velocímetro SIAP. SIAP era una empresa que estaba en el país que fabricaba un velocímetro que se utilizaba en la moto Puma, inclusive en el Citroën, el 12B. Ajá. El que recuerda tenía un velocímetro chiquito ubicado a un costado. Bueno, tenía una agujita. ¿Y la aguja esa La aguja esa se llegó a fabricar en el taller nuestro, que era una agujita de aluminio con un contrapeso de bronce y un bujecito de aluminio también. A ver. Algo muy simple. Lo vamos a comprender. Si usted tiene un Citroën 12B, sí, original. Original, ¿no? Porque hoy, digamos, hay. Sí, son reliquia, pero existen. Sí, sí. Y tienen un valor importante. Es como todos los autos que se... Vaya y fíjese en el velocímetro. La aguja del velocímetro fue fabricada en Río Tercero. La marca era SIAP, S-I-A-P. Eran las siglas de la empresa que fabricaba los velocímetros. Entonces mi padre les proveía la aguja esa, solamente. Un componente de ese elemento. Y ese mismo velocímetro se utilizó también en la Puma segunda. Y bueno, y lo mismo también para la Puma segunda serie, claro, que hay varias, ¿eh? Sí. O sea, por eso hablemos de lo original, porque con el tiempo a veces se cambiaron los instrumentos, del velocímetro original, la agujita del velocímetro original se llegó a fabricar ahí. Fue fabricada en Río Tercero. Exactamente. Hasta como todas las cosas, eso tuvo su tiempo, después esos velocímetros cambiaron de diseño, de modelo, no se fabricó más esa pieza, etc. SIAP, la marca. Exacto. ¿Y qué más inventó? Y bueno, y después no inventó porque sí existía una máquina para tapar frascos, que en esa época se acostumbraba mucho a envasar, a hacer conservas caseras, que se decía. Era muy normal que cualquiera tuviera en su casa un espacio en la casa donde en épocas donde abundaba el tomate se envasaban salsa de tomate. Entonces la máquina esta lo que hacía era cerrar la tapa, que es una tapa corona que se llama, que es una tapa que se cierra a presión sobre el frasco. Después el frasco se le hace un baño María, se hierve, para lograr, inclusive que salga el aire que está adentro. Hacer el vacío. Hace el vacío adentro para que se pueda conservar el contenido durante los meses que sean necesarios. ¿Esa máquina la fabricaban acá? Acá, sí. Por supuesto, digo, no era la única porque en el país se fabricaban otras y se siguen fabricando. Pero acá. Esta era producida acá. Producido de producción. Exacto. Lo único variante que tenía que las otras máquinas, digamos, que se fabrican en el país, el mandril, que sería la pieza que hace el cierre de la tapa, se hacían de fundición. Y mi padre diseñó un mandril de chapa estampado, que inclusive lo patentó en su momento. Ah, ¿lo patentó? Sí, eso sí, lo llegó a patentar porque, bueno, fue un desarrollo propio de él. Y bueno, durante mucho tiempo, es decir, actualmente la máquina por ahí la seguimos fabricando a pedido. Pero la siguen fabricando. Y se sigue usando el mismo sistema, que funciona bastante bien. Lo que pasa es que hoy ha cambiado mucho la costumbre, ya prácticamente
Sí. No envasamos como antes. Exactamente. Exacto. Y bueno, otro tema también importante en su momento, previo en los años 80, cuando antes que se produjera el tema de Malvinas, Sí. acá en Fábrica Militar se hicieron, bueno, por supuesto, muchas granadas. Sí, muchas Y municiones. entonces, claro, había que todo eso transportarlas en cajones de madera. Inclusive acá hubo varias carpinterías de la ciudad que fabricaron muchos de esos cajones. Entonces él diseñó un cierre para esos cajones que pudiera soportar los golpes y no se rompiera, porque los cierres que se conocían o que eran comerciales en ese momento son cierres comunes donde uno cerraba y podía poner, por ejemplo, un candado o un precinto. Pero cuando se apilaban cajones y se golpeaban, algunas de las piezas se torcían y después costaba abrirlo para abrir el cajón. Y él diseña un tipo de cierre que era una cajita rectangular donde todo quedaba contenido dentro de ese espacio y no había ningún problema si se golpeaba. Bueno, lo diseñó él también ese cierre y bueno, fue proveedor de Fábrica Militar durante ¿Y lo mucho patenta tiempo. ese cierre? Ese también fue patentado. Hicimos miles de esos cierres. Sí. Inclusive, bueno... Tu papá, discúlpame, Sí. Jorge, te interrumpo un segundo. Sí, Tu sí. papá me habías dicho, él había estudiado... No, él... Era autodidacta. Claro, él Era hizo la autodidacta. primaria, no, en aquella Qué época no bárbaro, había ni secundaria, inclusive una primaria que no la había completado del todo. O sea. Pero le gustaban los desafíos, eso era lo importante, es como decir, bueno, hay que hacer esto. Y para él ya era un desafío, y agotaba todos los recursos, lo que se era, para tratar de lograr la... Río Tercero es eso. Sí. Es la confluencia de mucha gente que le encantan los desafíos. Por eso Río Tercero también se desarrolló como se desarrolló, con sus virtudes y con sus defectos también, ¿no? Claro. Y después habían hecho una barredora. Sí, también fue otro producto que eso fue en sociedad con una persona que había empezado a fabricar una en forma artesanal. Ajá. Y bueno, quería, vamos a aclarar qué barredora, es una barredora manual, Sí. ¿no es cierto? Como para hacer un barrido de un espacio, como puede ser una estación de servicio o un estacionamiento, de manera tal de que la persona a medida que va accionándola, que era totalmente manual, Sí, la sí. va empujando, va barriendo y va juntando la basura dentro de un depósito. Y eso lo diseña tu padre. Claro, lo que se hizo fue un desarrollo para poder hacerla en serie, para poder producirla en serie, de manera que todas las piezas fueran no tan artesanales, sino de alguna forma industrializadas y se pudiera producir en cantidad. Y bueno, se llegaron a hacer varias, se ubicaron algunas en el país, pero bueno, a veces las épocas no acompañan y en su momento era un producto que quien lo probaba y lo observaba le gustaba, pero bueno, a veces las cuestiones adquisitivas no lo permitían y no, seguimos barriendo a mano, con escoba y listo. Entonces costó imponerlo y ya después se desechó porque en su momento no dio el impacto que se esperaba, que no se pudiera ubicar bien en el mercado y eso hizo de que en definitiva se dejara de fabricar, ¿no es cierto? Ahora los vaivenes de la economía nacional también Sí. les complicó la vida siempre, ¿no? Sí, la verdad que sí, como a tantos, Como, ¿no es cierto? como a mucha muchos gente, emprendedores, claro, porque ustedes sí. en conclusión tenían una pyme familiar. Sí, en definitiva es eso, un trabajo familiar, en algún momento se hicieron cosas como las que dijimos recién, muy ¿Seguís específicas. preservando el taller de tu padre? Sí, lo mantenemos, hacemos algunas cosas todavía, mantenemos alguna actividad, pero bueno, yo en este momento estoy más afectado a otra actividad. A lo educativo, Sí, que a ya la vamos docencia. a llegar a ese Exacto. punto. Y después tu padre, bueno, acá viene otra historia que tiene relación con tu papá y con vos. Ujú. El reloj del campanario de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, decía, para la gente que no es que nos está viendo y no es de Río Tercero, es como si fuera la catedral que tenemos en Río Tercero, Sí. que existe en Río Tercero. Bueno, en el momento que él estaba todavía esta fábrica de relojes que mencionamos, Ruiseñor en Ruiseñor, producción, que suena, discúlpame, Sí. que a diferencia de otros lugares es religioso como suena en determinados horarios, las campanadas Ah. de la iglesia.
Claro. Marca la hora. Marca la hora, sí, sí. En definitiva, esa es la función. Sí. Aparte de las agujas que indican Sí. la hora, es el sonido que está marcando la hora. Bueno, lo que decide fabricar un reloj para la iglesia se conforma una comisión. En esa época, bueno, podríamos en otro momento ampliar un poco esto, una comisión especialmente para fabricar esta máquina para colocarla en el campanario de la iglesia. Que dicho sea de paso, hubo que hacer una modificación en el campanario porque no tenía el espacio previsto para el alojamiento del reloj. Hubo que levantar la cúpula, modificar para que tuviera un espacio suficiente como para poner las esferas, que son las 4 caras que conforman el reloj. Entonces esta comisión fue la que se encargó de hacer todas las gestiones, todos los trámites, bueno, conseguir los recursos, y él se pone a fabricar este reloj, la máquina. Copia algunos diseños, ¿no es cierto?, que pudo acceder él de otros relojes que existen en otras iglesias en el país, y bueno, logra hacer la primera máquina, que dicho sea de paso coincide con el momento que se cierra la fábrica de relojes, así que bueno, fue toda una historia poder completar ese trabajo sin que perjudicara lo otro, que estaba en un momento de, digamos, de cierre. Y inclusive esa máquina se presentó en esa época, en el año 65, en una exposición que se hizo el 9 de julio, una exposición industrial y comercial. Se presentó la máquina ahí en el club, con bueno, se había hecho una de las esferas de madera, ¿no es cierto?, con los números, mostrando cómo funcionaba. Y posteriormente, una vez finalizada esa exposición, se coloca en el campanario. Que dicho sea de paso, lamentablemente no hay fotos de eso, porque bueno, en aquella época no se acostumbraba tanto a sacar fotos, Sí, como hoy es tan simple. Con cualquier cosa. Claro, inclusive los fotógrafos de aquella época tampoco estaban pendientes de qué pasaba para decir, saco esto, saco el otro y lo guardo. Obviamente. Para contar una anécdota, la máquina esa tiene aproximadamente el tamaño de esta mesa y pesa unos 80 kilos. Y bueno, sacando las partes más delicadas, lo demás es todo un conjunto que se armó, se probó y se puso en marcha afuera. Había que subirlo al campanario y la única forma era por afuera, porque por dentro son todas escaleras muy angostas y una máquina muy pesada. Así que para poder subirlo hicieron un trabajo que pusieron en una de las bocas donde iban a ir posteriormente el reloj, que da sobre la calle San Martín, la avenida San Martín. Ahí se puso una especie de, bueno, una roldana, ¿no es cierto?, con un tirante y una soga larga que iba hasta el piso, y ahí ataron la máquina, y en el otro extremo de la soga, en esa época mi padre tenía un forté, ataron la soga al forté y entonces iban avanzando despacio mientras la subían. Y de esa manera lograron subir y entrar la máquina al recinto del campanario. Eran los recursos que había en esa época. Claro, No había grúas para el eso. ingenio también. Claro, claro, lo solucionaron de esa forma. De esa manera lograron entrar a la máquina y bueno, después adentro la posición. Jorge, y bueno, fallece tu papá, Sí. Más allá del golpe. Ahí voy a hacer una corrección, discúlpame, Sí. porque dije mal la fecha. Sí. Es 98. Claro, no. Yo confundí los números. Claro, lo pusiste al revés. Sí, exacto. Y me di cuenta porque yo lo entrevisté a tu padre. Claro, hoy, claro, ¿no? claro. Imposible. No, el error fue el comienzo de la nota. Está Bueno. bien, está bien. Digo, Sí. además del golpe humano para la familia, para quien se va, pero tu viejo te dejó, no solamente a vos, le No, dejó a la toda la sociedad familia, muchas sí, cosas. sí, sí. A la sociedad. Sí. Sí, él, digamos, así como era emprendedor en lo de él, le gustaba también participar socialmente en muchas cosas. Él ¿Fue la estuvo- herencia que te dejó tu papá? Bueno, creo que hemos heredado la familia, ¿no es cierto?, esa modalidad, ese ejemplo, esa forma de Porque vos, de hacerlo. la Sí. gente no lo sabe, pero Jorge hoy es quien mantiene el reloj de el campanario de la parroquia de Río Tercero. Sí, es decir, para mí es un compromiso familiar, ¿no es cierto? Lo hago, digamos, en memoria de él y en nombre de toda la familia, porque, bueno, considero que es un elemento de uso público, es decir, es más, es parte del patrimonio de la ciudad. Así como es la parroquia, el reloj es parte del patrimonio de la ciudad. Como tal,
a mí me molestaría que no funcione. Claro. Que estuviera detenido, que muy, esté fuera muy, de hora. Muy raro, ¿no? Claro, claro. Entonces es un compromiso que yo lo tengo y mientras pueda hacerlo lo voy a seguir haciendo. Si bien hace unos 10 años atrás hice un trabajo importante de recuperación, porque después que falleció mi padre, que era quien lo mantenía, hubo un periodo donde quedó un poco abandonado. Sí. Entonces decidimos ahí hacer una recuperación del reloj. En esa época ya había venido el Padre Ángel Aguirre se había hecho cargo de la parroquia. Entonces decidimos hacer un trabajo de recuperación del reloj ese. Y ahí fue donde, bueno, trabajamos durante varios días, un grupo de personas, recuperamos la parte de las máquinas que había que hacer, se cambiaron todos los cuadrantes porque había vidrios rotos, entraban palomas, bueno, un desastre interno. Y con un profesor, Humberto Polano, de la escuela ENET número 1 en esa época, y un grupo de alumnos de sexto año desarrollaron ellos, como un trabajo de la escuela, un reloj electrónico, o sea, un reloj que hiciera funcionar en forma electrónica el avance de las agujas. Entonces lo que hicimos fue eliminar del reloj toda la parte mecánica que tenía que ver con el funcionamiento del reloj, incorporamos eso a la máquina del reloj y a partir de ahí empezó a funcionar en forma electrónica. Fíjate vos cómo una cosa va llevando a la otra, ¿no? Sí. Porque participa una escuela. Sí, fue un trabajo integral. Hay fotos de todo eso, está todo documentado. Eso fue muy lindo porque los chicos, por supuesto no todos, pero 2 de ellos estuvieron en reloj, llevaron esa parte, la instalaron. Y el reloj es hecho en Río Tercero, Córdoba, Argentina, y tiene puntualidad inglesa para marcar la hora, ¿no? Bueno, tratamos que sea, no sé si tan así, pero justo, tratamos que sea no atrasa, así. no adelanta. Claro. ¿Cuántos escalones son hasta subir el campanario? Y casi 90 escalones hasta llegar hasta allá. Y no, quiero agregar esto, hablando de la máquina del reloj. Después que hizo esta máquina, hizo 2 más. 2 máquinas iguales más. Una se instaló en un pueblito que se llama Silvio Pélico, que está cerca de Villa María. Ajá. Un pueblo muy chico que sinceramente no tengo muy en claro por qué lo pidieron de ahí. Sabían que él fabricaba, se enteraron, y hubo una comisión similar a la de acá que quiso poner el reloj en la parroquia. Entonces lo llamaron a él y él, bueno, ofreció la máquina y fabricó uno y se instaló uno ahí. Y el otro, la tercera máquina, ¿dónde podría haber ido? A su pueblo natal, a Pozo del Molle. A Pozo del Molle. Pozo del Molle. Ahí se instaló la tercera máquina, que esa fue más reciente, esa sí son los años, debe haber sido fines de los 80. También decidieron poner un reloj y bueno, lo convocaron a él por haber sido nativo, fabricó esa tercera máquina y se instaló allá en Pozo del Molle. La Asociación Gremial de Empleados de Comercio, AGEC Río Tercero, continúa acompañando a los trabajadores mercantiles de Río Tercero y zona de influencia. Brindando a sus afiliados cada día más servicios y beneficios en salud, educación, capacitación, sociales, turismo, recreación. Y seguimos creciendo y trabajando para nuestros afiliados. Empleado de comercio, acércate a tu gremio. Te estamos esperando. AGEC, equipo y conducción al servicio de sus afiliados. Expreso Vileta SRL. Cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Vileta. 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. CB, vidrios y aluminio, perfiles de aluminio, todo en vidrios, ventas por mayor y menor. CB, vidrios y aluminio, Avenida General Sabio 2464, teléfono 03571 432 785 50 76 85. La historia más linda, cuando se construye una casa, es haber elegido cada detalle que la hace nuestra. Eso te lleva a Cerámica Centro. Allí encontrarás todo en pisos, revestimientos,
Único distribuidor Ilva. Griferías, sanitarios, cabina de ducha, hidromasajes, columna de duchas, saunas, construcción en seco. Único distribuidor Durlock en la zona. Cerámica Centro en 4 sucursales. En Río Tercero, Avenida Sabio 1124. Teléfono 03571 640 900 640 901. Un eslabón más de Ranco Materiales Sociedad Anónima. Intercórdoba, la oportunidad de un buen viaje. Unidades diferenciales, 25 asientos cama, Wi-Fi y LCD. Servicio, seguridad y confort para un viaje placentero. Por consultas o reservas al teléfono 0810-555-9812. Nuestra web www.intercordoba.com.ar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. En el parque industrial hemos inaugurado recientemente un centro de convenciones y negocios. Tiene 1.200 metros cuadrados. Las empresas están llamando para poder tener reuniones y convenciones que son de índole tanto provinciales, nacionales como internacionales. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. Somasi Sociedad Anónima, consultora de salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial. Ofrecemos la categorización de industrias ante la Secretaría de Ambiente en materia de impacto ambiental dentro de la provincia de Córdoba. Dictamos capacitaciones teóricas prácticas, primeros auxilios, uso y manejo de extinguidores portátiles, trabajo en altura, evacuación. Ofrecemos nuestros servicios en Río Tercero al país. Trabajar con seguridad es nuestra mejor decisión. Río Tercero, Córdoba, Argentina. Ahora podés hacer tu secundario a distancia completo en Río Tercero, sin tener que viajar a Córdoba. El CFT Río Tercero te ofrece todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Apoyo académico y administrativo, biblioteca y la posibilidad de rendir tus exámenes en Río Tercero. Y si necesitas solamente completar el secundario, podés hacerlo. Y además te aceptamos las materias que hayas cursado. Nunca es tarde para terminar tu secundario. Es hora de recuperar los sueños. Trabuco, Río Tercero, Vélez Arfield 215, Hernando, Boulevard Rivadavia 766, General Cabrera, Boulevard San Martín, esquina Italia, General Dehesa, Buenos Aires 185, Santa Rosa de Calamuchita, Libertad 248, Oncativo 25 de Mayo y Castelli, www.trabucohogar.com.ar. Jorge, mira, estamos, viste, se pasó volando. Se pasa el tiempo. Se pasa el tiempo. Bien, bien. Pero el tema es el siguiente, heredás de tu papá, nos quedan 3 minutos. Está bien. Pero heredás de tu papá eso de no sé si la inventiva, pero digo, de tratar de generar cosas. Y de alguna manera tu viejo era un inventor. Era un inventor, sí. Un autodidacta, un inventor. Y vos de alguna manera lo heredás porque hoy le estás enseñando a los chicos a inventar su futuro. Sí, sí, sí. Porque vos sos director de un instituto de nivel medio. Sí, del IP 98 Luis de Tejeda. Bueno, yo estoy en la docencia hace ya 33 años. Comencé en esa escuela, en la escuela Luis de Tejeda, cuando comencé mi actividad, después de haberme recibido en la ENET. Al año siguiente tomé unas horas de ahí y siempre estuve en esa escuela. Y bueno, en estos últimos 3 años tuve la oportunidad de llegar a la dirección
por ser más antiguo. Sí. Es una cuestión que a veces se dan así las condiciones. Quien conoce el sistema docente sabe de que cuando hay un director que renuncia, se va o lo que fuera, ocupa la dirección, se le ofrece la dirección al personal más antiguo, que uno puede o no aceptarlo. Entonces, en su momento, bueno, lo acepté también por un compromiso que sentí hacia la escuela, por haber estado tantos años y estoy. Y bueno, momentáneamente, en este momento, estoy en la dirección de la escuela. ¿De qué se reciben los chicos allí? Bueno, la escuela tiene dos especialidades. Justamente en el año 2005, cuando se hace la conversión de nuevo, la provincia vuelve a las escuelas técnicas, que ahí esta escuela era un bachillerato con orientación técnica. Era un técnica. bachillerato, sí. Exacto. Entonces, a partir de ahí entramos en el grupo de escuelas técnicas. Y en ese momento se plantea un plan de estudio que tiene que ver con la parte de alimentación. Y entonces, bueno, se empiezan a hacer todas las reformas de esos planes, desde el primer año hasta el último. Y hace ya un tiempo atrás, cuando se hace la última reforma, el último plan de estudio que tienen las escuelas técnicas, que ahora son de 7 años, para dar un título de técnico, que es un alcance importante. En el caso nuestro tenemos dos especialidades. La parte de alimentación, que da el título de técnico en industria de los alimentos, y la parte de construcción, cuyo título es maestro mayor de obra. Este año, 2015, vamos a tener las primeras promociones de las dos especialidades. Bueno, para que lo conozca la gente eso, ¿eh? Y para que vaya a conocer la escuela también. También las puertas están abiertas, es una escuela pública, Barrio Parque San Miguel. Desde ahí hace 12 años que estamos funcionando ahí con edificio propio. Así que, bueno, las puertas están. Le ayudar a los chicos a inventar su futuro, porque de eso se trata, ¿no? Eso se trata. Jorge, Bueno. Lo último, ¿cómo está conformada tu familia? Bueno, mi esposa Elsa, que también trabaja en la docencia, y 5 hijos que están dispersos por distintos lugares. El mayor en este momento está trabajando, Jeremías, está trabajando en una empresa que es Ericsson, está en Estocolmo, en Suecia, por trabajo de la misma empresa. Carolina, que es la segunda, que está en Córdoba, trabaja en el Consejo Profesional de Contadores. Verónica, que es la tercera, que es abogada, está acá radicada en Río Tercero, está trabajando acá en un estudio jurídico. El cuarto, que es Alejandro, está finalizando la carrera de arquitectura. Y bueno, por último, Julieta, que está en el secundario, un 5º año, así que todavía nos queda un tiempo más de la docencia, ¿no es cierto?, en la escuela acá, Alexis Carra. Esa es la siembra que se deja, ¿no? Exacto, creemos que dejó tu papá y que dejas vos ahora. Tratamos de dejar lo mejor de cada uno. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 4 hermanos, la mayor, que es Raquel, que todo el mundo la conoce por Kela, Daniel, que es el segundo, digamos, de la familia, él vive en Córdoba, y el más chico, Gustavo, con el cual nos llevamos 2 años, que también vive acá en Río Tercero. En 10 segundos, 20 segundos, me tenés que decir a la mañana cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? Bueno, me veo, evidentemente, y veo que empieza un nuevo día, por el cual agradezco. Agradezco por empezar un nuevo día. Y bueno, trato de prepararme para lo que el día me va a traer. Lo dice Serrat, hoy puede ser un gran día. Hay que saberlo disfrutar, hay que saberlo aprovechar. A veces empezamos con ciertas cosas a favor y otras veces empezamos con que sabemos que tenemos un día complicado. Son los desafíos de todos los días, o sea, vivir el día con todo lo que nos puede traer y todo lo que no creemos o imaginamos que nos puede dar. A más de uno nos habrá pasado que ni pensamos lo que podía pasar en ese día. Bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Exactamente. Hay algo que Jorge no alcanzamos a hacer tiempo para incluir en el programa. Jorge forma parte de la comisión que mantiene en pie y por suerte y bien la sala más grande que tiene Río Tercero, que es la sala del Cine Teatro Real Cooperativa. Sí, esa es otra de las instituciones en la cual mi padre estuvo desde los comienzos, desde que se creó el Cine Cooperativa en el año 63. Y bueno, por supuesto yo también integré la comisión en su momento y hoy también por una cuestión de afinidad, porque bueno, siempre he estado en ese barrio, al cine lo conozco desde que nací y todas esas cosas, también integro la comisión como para hacer un pequeño aporte.
tratamos, hablando en general de lo que es la institución, que se conserve esa sala, que es una de las pocas que hay en la provincia con esa capacidad, ¿no es cierto? Y que para la ciudad es importante el servicio que presta. Llegó a ser el cine cooperativo más grande de Sudamérica. Sí, en su momento sí. Y muchos conservan todavía el carnet de socio. El carnet de socio de aquella época. Jorge, muchas gracias. Bueno, gracias por haber invitado. Gracias. Y bueno, felicitaciones por tu programa. Y me comprometo a ir al campanario, porque dice, Jorge, al final no fuiste. Dice, te invitó, vamos a ir. Vamos a ir, está grabado esto, queda registrado, así que es un documento. Bueno, gracias, Jorge. Gracias por haber invitado. Con El Espejo nos encontramos en una próxima oportunidad, como siempre, en una semana. Muchas gracias.